Por mucho que Puigdemont dé una larga cambiada, otra, con toda la legalidad del lado de la Constitución y con todo el perroflautismo tirándonos por un precipicio, con todo lo que quieras, la verdad más evidente es que la Unión Europea tiene la palabra final para que el proceso de una puñetera vez se vaya al garete. Aunque el problema de fondo, que es el odio, continúe durante años. Porque el reconocimiento internacional es clave para cualquier Estado y la Unión Europea dice que no es. Porque el paraguas del Banco Central Europeo y los inversores son los que han dicho a bancos y empresas que ya está bien. La última, por cierto, está saliendo publicado por ahí, Codorniu. Codorniu a La Rioja que se pira. Los antisistemas de ultraderecha y de ultraizquierda, los que faltaban, coinciden en su odio a una Europa unida y liberal. Así que para ellos cuanto peor mejor. ¿No dijo Puigdemont, ese hombre, que Europa está interpelada por el proceso? Pues es verdad. De ahí lo dicho por Valls, Macron, Angela Merkel, Antonio Tajani, Juncker, Tusk, Timmermans o Gentiloni. Pero tampoco le vale. Todo les da lo mismo. Su superioridad les ampara ante España, ante Europa y ante el planeta. Europa se construyó para superar el concepto nación tras la Segunda Guerra Mundial y no para todo lo contrario, que es lo que intentan. Porque con todos sus problemas de armonización y desigualdad, con los excesos burocráticos, con los errores en la ampliación, la Unión Europea es un éxito absoluto. Y los españoles nos hemos beneficiado de él extraordinariamente. Como para que ahora, una tractorada de payesus, unos cínicos multimillonarios del palco del Barça, unos bolivarianos batasunos de la CUP y unos dirigentes corruptos de lo que fuera alta burguesía, se la carguen. Porque el efecto contagio de una imposible Cataluña independiente sería lento, pero inexorable. Y no solo en lo primero que se nos viene a la cabeza, no. Miremos hacia la Europa del Este. Lo primero es, sí, lo típico. Córcega, el Rosellón, el País Vasco francés, el conflicto entre francos y valones en Bélgica, la Padania, el Véneto en Italia. Pero hay regiones y etnias mucho más calientes que estas y olvidadas. Por ejemplo, la antigua Yugoslavia, que sigue estando demasiado cerca en el tiempo y en el mapa. Y como prueba, busca algo sobre los conflictos étnicos entre Rumanía y Hungría. Un cóctel explosivo con estos ingredientes. Países excomunistas, auge de la ultraderecha, como en Austria, crisis migratoria, refugiados y pulsos raciales con minorías como los magiares. Y por si fuera poco, Rusia, unos kilómetros más al este, deseando que la Unión Europea se vaya por el sumidero. ¿Qué mejor que se vaya por donde se creó? Por los mini-estados-nación. Ellos solitos, con la ayuda, eso sí, de grupos ultras que controlen la calle. La CUP, la ANC, Batasuna, Podemos. Y claro, con tontos útiles tipo Brexit o el Puigdemont de turno. Los que hacen el trabajo sucio. Por eso la solución viene de Europa, para evitar el efecto contagio, para no autodestruirnos y para poder competir en la aldea global entre los grandes, no entre los enfermos de egoísmo y supremacía. El drama de la inmigración sigue, mejor dicho, se incrementa en nuestro Mediterráneo y era de prever, es lógico. Pero como estamos con nuestras cosas y con el proceso, no nos fijamos en el verdadero problema de este siglo XXI en esta parte del mundo. Solo en este fin de semana, los servicios de rescate han salvado a casi 400 personas en las costas españolas. La mayoría subsaharianos y muchos menores de edad procedentes de países del Magreb. Más de 150 vidas se recuperaron en aguas de Murcia, unas 100 en Motril o cerca, y alrededor de 80 entre Tarifa y Trafalgar, en Cádiz. Pero lo que más llama la atención es la llegada de menores, niños magrebíes, a la provincia de Alicante, al Campello, y ojo, una patera vacía en la punta del Mascarat, cerca de Altea. Se habla del buen tiempo y la buena mar para que las mafias lancen a los inmigrantes al agua, pero además debemos tener en cuenta tres factores clave. La guerra contra el Daesh en Oriente Medio se está ganando, Turquía cerró sus vías y Libia, un estado fallido, un auténtico infierno, parece que se bloquea. Todo ello junto obliga a las mafias a un movimiento este-oeste, desde Libia frente a Italia hacia Túnez, Argelia y Marruecos frente a España. Así que preparémonos. Y con un matiz.
un matiz atroz desde el punto de vista operativo de las mafias. La costa de Alicante está muy lejos de Argelia como para que lleguen pateras con menores, por lo que se teme el uso de barcos negreros, con lo que ello conlleva de atrocidad y complicación, lo que faltaba. La distancia entre Raqqa, al norte de Siria, y Mosul, al norte de Irak, es de 466 kilómetros, completamente una línea en paralelo con la frontera de Turquía, casi en la meridiana, el límite entre Siria e Irak. Hace solo 3 meses, Mosul, capital del Estado Islámico desde 2014, fue recuperada por Irak, por los kurdos, con el apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos. Por cierto, en ese equipo, en ese partido, también jugamos nosotros. Pues bien, ahora es Raqqa, la otra gran ciudad dominada por las bestias del Daesh, la que va a ser recuperada en breve. Prácticamente ya se han rendido o negociado los yihadistas. Otra vez han sido los americanos, en este caso con Francia, Reino Unido y los propios sirios. Incluso ha funcionado la colaboración entre Moscú y Washington en suelo sirio. Y no se me borran de la memoria las imágenes en aquella base de Bagdad, los vuelos tácticos de helicópteros americanos sin parar, con soldados de operaciones especiales yendo y viniendo, y no iban y volvían precisamente de paseo. Bueno, a partir de ya, se puede decir que, salvo algunas bolsas en terreno iraquí y otras tantas en la frontera siria, el Estado Islámico se queda sin Estado. 3 años después, tras miles y miles de muertos, miles y miles de mujeres violadas y millones de refugiados dispersados por medio mundo. Te lo contamos desde allí el pasado verano. Perdieron Mosul, los supervivientes huyeron hacia el norte de Siria y ahora pierden Raqqa. Pero ¿y después? Pues el después ya es el presente. Los yihadistas que hayan sobrevivido seguirán intentando desestabilizar la región con atentados lo más salvajes posibles, puro terror. Y aquí, una buena noticia y otra mala. De entrada se supone que con el tiempo los refugiados intentarán volver a casa, salvo que kurdos e iraquíes, por cierto, la vuelvan a liar parda, que están a un paso. Y la mala, que la yihad lo seguirá intentando en Europa. Y volverán a atentar. Y debemos ser conscientes, para no bajar la guardia, y para centrarnos en la auténtica guerra que hemos de combatir. Por cierto, no las estupideces domésticas que nos ocupan hasta el suicidio. Estamos muy pendientes de los incendios en Galicia, acabamos de hablar de ello, hay 4 muertos, más de 100 focos todavía, aunque parece que llueve algo. Pero la situación también es muy complicada en Asturias. Por ahí anda nuestro compañero Julio César Herrero. Julius, ¿qué pasa, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Oye, esta mañana tempranito me mandabas mensajes. Sí. Estás en Mieres. Exacto. Hazme una foto. Te cuento, una buena parte de Asturias hoy no amaneció hasta las 10 de la mañana y es lo que ocurrió pues precisamente en Mieres, la localidad en la que yo me encuentro, porque al apagado automático de las farolas, eso de las 8:30, se unía un cielo de un amarillo plomizo cargado de ceniza, del que además daban buena cuenta la carrocería y los cristales de los coches. Esta comarca, la de Mieres, se encuentra a 12 kilómetros del concejo de Lena, donde se detectaron 2 de los 35 incendios activos hasta ahora, y las llamas, por cierto, ahí llegaron a estar a 15 metros de las casas, y está también Mieres a 10 kilómetros de Langreo, donde también se detectó otro incendio. Aunque los concejos de Ibias y de Gaña, en el suroccidente, que están muy próximos a la reserva de la biosfera de Muniellos, son los que se están llevando la peor parte. Muy cerca, en Cangas del Narcea, incluso han tenido que ser desalojados algunos vecinos. El viento del sur está trasladando el humo y la ceniza al centro de la región y a la costa, y el servicio de emergencias del Principado recomienda no salir a las calles en las zonas afectadas por el humo. En torno a la 1 de la tarde ya casi no se apreciaba el humo en el cielo. Dicen en la Agencia Estatal de Meteorología que el sol salió a las 8:27 de la mañana, pero Ángel, yo esto no lo puedo confirmar. Qué horror. ¿Cabe alguna duda, como pasa en Galicia, de que esto ha sido provocado? ¿Qué dicen los vecinos, que son los que más saben de esto, Julio? Ni los vecinos ni el presidente del Principado de Asturias. Ni para unos ni para el otro hay ninguna duda de que estos incendios son intencionados, no son casuales. Esas son las manifestaciones tanto de los vecinos, de la gente que vive muy cerca del monte, de la gente que trabaja en el campo, de la gente que vive de la ganadería, de la gente que ha tenido que ser desplazada a otros lugares, que conocen muy bien la diferencia entre un incendio intencionado y un incendio fortuito. Y ese mismo parecer es el que manifiesta el presidente del Principado, que la situación es además compleja
complicada por las condiciones meteorológicas, porque sigue haciendo mucho calor, no llueve, y asegura que es muy difícil mantener que todo esto, 35 incendios en el suroccidente del Principado de Asturias, haya sido una cosa meramente casual. Julio César, gracias, amigo. Un abrazo. Chao. Chao. Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Jorge Bustos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues la verdad es que ahora vamos al monotema, pero el tema este de los incendios, aunque sea recurrente y cada 2 o 3 años volvamos con la catástrofe, te crea una desazón y un dolor de estómago, ¿verdad, Nicolás? Insoportable. Insoportable, porque además en estos casos que estamos viendo en Galicia y en Asturias, sabemos con seguridad que está la mano del hombre, ¿no? Que hay una voluntariedad en muchos de ellos. Hoy lo explicaba el presidente de la comunidad autónoma y también le he oído al alcalde de Vigo. Y es tan cómo están destrozando todo un patrimonio con una belleza extraordinaria que les sirve además para poder vivir, porque lleva turismo, porque te da pena, ¿no? Cómo puede haber personas de este tipo que al final destrocen lo que es de todos, ¿no? Jorge. Le preguntabas, Ángel, a Julio si alguien tenía alguna duda sobre si los incendios eran provocados. Esa no es ya la duda. La duda es, sabiendo que son provocados, como sabemos ya al 100% de seguridad, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el móvil? ¿Es un móvil psicopatológico? Son pirómanos sin más, a los que les apasiona el fuego. Además hay un efecto contagio, por lo visto dicen los expertos, que cuando echan 5 incendios a arder, el pirómano que está en su casa y se entera sale corriendo con la yesca en la mano. No sé, no puede controlarlo, es casi un impulso libidinal. ¿Es un móvil reivindicativo? ¿Hay algún tipo de reivindicación detrás? ¿Es un móvil laboral? ¿Hay algún tipo? ¿Hay un móvil económico? Dicen que la ley impide la recalificación de terrenos precisamente para evitar este tipo de incendios, pero el caso es que algo tiene que haber. Esta es la investigación que está pendiente, que parece que la Fiscalía de allí de Galicia de temas ambientales quiere abrir, y que yo creo que debería ser un tema incluso parlamentario. O sea, para estas cosas sí tendría utilidad, más que para otras que están suficientemente aclaradas, a mi juicio, como por ejemplo el nefasto accidente del Albia. Para esto sí montaría yo una comisión parlamentaria. ¿Por qué hay el 50% de los incendios provocados en los últimos años se producen en Galicia? Porque hay incendios en otros lados, pero ¿por qué en Galicia es una lacra recurrente? ¿Qué pasa con la piromanía gallega? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué tipo de intereses cruzados hay? Esto es porque, por otro lado, no se puede acusar tampoco a la Xunta de haber desatendido este problema cuando tienen una de las mejores unidades antiincendios de Europa. Es decir, la UME, se han tomado medidas y, sin embargo, siempre son insuficientes, pero claro, si se te prenden 50 fuegos simultáneos en un frente de varios kilómetros a la vez, es que es imposible. No es la misma situación atenderlo. la de Galicia, porque ya habrá algunos que inmediatamente quieren hacer campaña electoral y pero no es la misma situación la de Galicia por parte de la administración autonómica de Feijóo ni de los ayuntamientos que la de Portugal. Como decías tú, ha habido en Portugal van 31 muertos. Que quede absolutamente claro, es decir, que todos los instrumentos que se pueden poner humanamente se han puesto. Es decir, que esto sobrepasa a la lógica de la prevención. Pero si hay comandos sueltos de pirómanos, Nico, es que es imposible. Es que no es una cuestión de un problema que pueda ser un accidente que pueda solucionar. No, es que hay una voluntad organizada y criminal, sistemática, de crimen organizado incendiario, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que luchar contra eso, pero desde luego sí también hay que decir que los patéticos intentos desde cierta izquierda, mediática o política, por intentar convertir esto en un prestige forestal, como he oído yo ya la expresión, pues es un poco patético y cainita, ¿no? La línea cainita de España. Typical Spain, eso te iba a decir, pero bueno. Vamos al monotema. La noticia, por lo menos, la noticia saldrá a las 6 de la tarde, y es a partir de entonces cuando la juez Lamela diga si Trapero, el jefe de los Mossos, va para el trullo o no. La Fiscalía pide prisión sin fianza para Josep Lluís Trapero por sedición, aquel famoso 1 de octubre. No digo qué pensáis que va a hacer la jueza, porque a saber lo que tiene entre manos y lo que tiene en su cabeza, pero así está el patio, Jorge. Yo pensaba que la Fiscalía ha sido una noticia que ha creado cierto revuelo, porque la verdad es que pensábamos que no iban a pedir la Fiscalía estas medidas, pero pedir cárcel sin fianza
Es decir, la Fiscalía lo tiene muy claro. Ojo, que luego van los otros dos. Las los pruebas dos de la Guardia Civil acumuladas, las hemos visto, algunas han sido publicadas, son también bastante elocuentes. Es decir, parece ser que la justicia, y de esto yo creo que debemos beneficiarnos, no se está plegando a ningún tipo de contemporización política bajo cuerda de la que no tengamos mucha noticia, sino que está actuando conforme a la ley, y si el mayor trapero tiene que dormir en la cárcel esta noche, pues tendrá que dormir en la cárcel esta noche. Es decir, es que no podemos acompasar, como pide, por cierto, la carta de Puigdemont, que evidencia una ignorancia respecto a lo que es la separación de poderes, porque que es justo, recuerdan algunos aspectos al cacao mental que tenía Batasuna, que era peor, pero que pedía al gobierno que actuase sobre la justicia. Si es que esto no funciona como un Estado totalitario. Aquí los jueces van por un lado y los políticos por otro. Y sobre los medios. Pero bueno, ahora vamos a la carta. Permitidme que haga un recordatorio. El lunes pasado, a estas horas, estábamos con unos cuantos guardias civiles allí, en Barcelona, a unos testimonios y unas experiencias vitales tremendas. Escuchad a Paco Lucena. Fue uno de los guardias que estuvo encerrado en aquella Consejería de Economía el 20 de septiembre, a los que destrozaron los coches. Mirad cómo lo contaba. Profesionalmente, el peor día de mi vida, seguro. Había mozos de uniforme, hablamos con ellos, evidentemente. Lo que había en la zona de servicio aquel día estaba allí, con nosotros. Pero bueno, eran, yo creo que 2 patrullas. Estaban allí con nosotros, estaban preocupados, tampoco sabían cómo iba a acabar aquello, pero era lo que había, no habían eso, un par de patrullas. Yo no sé si esto es edición o qué es, pero que fue un escandalazo. La actuación de los mozos ahí. Y el día 1 de octubre no tiene paliativos. Está absolutamente claro que suceda lo que suceda después de las 6 de la tarde, el señor Trapero tiene muchísimas cosas que explicar desde un punto de vista jurídico, que lo tendrá que hacer, lo habrá hecho hoy ante la jueza, y desde un punto de vista político. La irresponsabilidad en la forma de dirigir una policía, la voluntad de hacer de esa policía un instrumento de partido y de parte y de partida es brutal, y él ha sido un personaje fundamental en esa determinación. Pero yo quiero hacer tal vez los oyentes no les haga falta, pero yo sí quiero hacer remarcar esto, porque tendremos días difíciles. Estos jueces que pueden llevar para adelante al señor Trapero y a otros son los jueces que han tenido a la hermana del rey en el banquillo, al marido de la hermana del rey, a presidentes de comunidades autónomas de uno y otro signo, que algunos de ellos están en la cárcel. Es decir, ahora no se puede hablar de que estos jueces están instrumentalizados contra el independentismo catalán. Esos jueces son jueces y han golpeado tan duramente a unos como a otros cuando han creído que eran merecedores de ese golpe de la justicia, ¿no? Porque enseguida empezaremos a ver cómo los jueces, ya lo están diciendo ellos, se les pone en el objetivo político y se les termina denominando como brazo armado del Ejecutivo. Con todos los problemas que tengamos en la justicia, que los tenemos, con todas las dificultades que tengamos en la justicia, que la tenemos, nuestro equilibrio de poderes es comparable, homologable al de los países de nuestro entorno, con todos los problemas que pues, seguro que se puede hacer mejor, el Consejo del Poder Judicial, lo otro y lo de aquí y lo de allá, pero en términos generales el equilibrio entre los poderes es parecido, como digo, a los de nuestro entorno, y está actuando con la independencia que le corresponde y le obliga a su profesión. Es muy interesante que remarques esto, Nico, porque las mismas personas que pedían una dureza sin paliativos para el presunto corrupto, los mismos que aplaudían que los jueces no claro, sacaran de la cárcel a Nacho González aunque todavía no hubiera sido juzgados, los mismos que efectivamente se felicitaban de que durante 2 años granados o uno de estos estuviera en la cárcel sin juicio, simplemente porque pudiera destruir pruebas o pudiera fugarse, son los mismos que ahora piden paños calientes para delitos que tienen 15 años de pena. No sé por qué la mentalidad, y no estoy hablando ahora del independentismo, que evidentemente vive una realidad paralela e intenta luchar con su contexto, con su marco de pensamiento contra el Estado de Derecho, sino de ciertos compañeros de viaje de la izquierda que intentan pedir una clemencia y una
una delicadeza y un escrúpulo y una admiración en el fondo por la lucha revolucionaria del independentismo, pidiendo al Estado paños calientes cuando luego son implacables con un chorizo de cuello blanco, ¿no? Y dices, pero bueno, si es que esto es muchísimo más grave que mangar en el canal de Isabel II, señores, que esto es destruir una nación, esto es cargarse el 20% de la riqueza nacional, esto es traicionar a los pobres, a la solidaridad interterritorial que pagamos entre todos, y esto es de unas dimensiones tan infinitamente mayores a 12 millones de Gürtel. A ver si nos aclaramos, señores de la izquierda. Existen dos justificaciones. Una, porque parece para esos grupos que es más importante, más grave, los delitos de carácter estrictamente económicos que los delitos contra la convivencia y contra la cohesión territorial, y no sé por qué, y luego por otro motivo que es evidente para nosotros, desde luego, pero que yo no me cansaré de repetir, aunque los oyentes se aburran. Es decir, la formación de Pablo Iglesias utiliza lo que está pasando en Cataluña para intentar derribar el sistema del 78. Lo intentaron cuando no tenían Podemos con ETA, lo intentan con Cataluña y lo intentarían hasta con los incendios si fuera necesario. Es decir, quieren empezar desde cero, quieren destruir, derrumbar, dinamitar el sistema, lo que ellos llaman el régimen del 78, porque creen que es una claudicación de no sé quién ante no sé quién, de Carrillo, supongo, de Camacho. No, porque quieren el poder, Nico, como lo quiso Maduro en su momento. Esas son las justificaciones, porque quieren el poder. Y entonces se van a unir a quien haga falta, les da igual, no tienen escrúpulos, porque los revolucionarios lo único que no pueden tener son escrúpulos. Claro, exacto. Es tremendo, la verdad es que es para echarse a temblar. Capítulo de reacciones. Empezamos hablando de las cartas que apuntaba Jorge Bustos por la vicepresidenta del Gobierno. El Gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar al requerimiento que le formuló el Gobierno el pasado miércoles. Yo creo que no era muy difícil decir sí o no había declarado la independencia. Voy a poner 4 cortecitos muy rápidos, ¿eh? El portavoz del PSOE es Óscar Puente. La respuesta o no respuesta del señor Puigdemont es absolutamente inadmisible. Si el señor Puigdemont quiere dialogar, la oportunidad la pintan calva. Pero claro, para eso hay que volver a la legalidad y por tanto hay que dar una respuesta clara al requerimiento que le ha formulado el Gobierno de España. Albert Rivera. La clave de todo esto no es dónde pone la X en la casilla el señor Puigdemont, si en el sí o en el no a la independencia. La clave es que desde el 6 y 7 de septiembre el señor Puigdemont está fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía y fuera del sentido común. Y el conseller de Territorio, Josep Rull, que no se ha visto en otra, dice que la culpa es de Rajoy, claro. Ha quedado claro hoy que el presidente del Gobierno español no quiere sentarse a hablar cara a cara con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Esta es una pésima noticia. Bueno, si no fuera tan grave todo, si no viéramos cómo se va a estar. Qué cara más gorda, ¿vale? Es que tienen una cara dura, es imposible. Increíble. Es imposible el diálogo con quien está en otra esfera, en otro nivel, en otro estadio, en otro planeta, ¿no? Es terrible. Perdona. Es evidente. Hay una muy buena noticia, la rueda de prensa de Puente y de Rivera, que habla de la fortaleza ahora mismo del frente del bloque constitucionalista, que está perfectamente unido, incluso en algo tan aparentemente traumático hace tan solo 3 semanas como era la aplicación del 155. Decir a Óscar Puente que el PSOE está alineado con la respuesta de Estado es tranquilizador y alivia al 80% de los votantes de este país. Respecto a Soraya, ha incurrido en un lapsus que, bueno, no hay que tenerla en cuenta, pero ha dicho literalmente que Puigdemont no obligue a que se... ha dicho que Puigdemont está a tiempo de evitar que se cumpla la Constitución. Que ha querido decir, Puigdemont está a tiempo de evitar que se aplique el 155, que es un artículo constitucional. Pero claro, evidentemente no se trata aquí ya de más dilaciones. Es decir, es que están pidiéndolo a gritos. O sea, lo del diálogo es una trampa que no se cree, pero no se le creen ellos mismos que según evacúan este tipo de comentarios se dan la vuelta diciendo a ver si cuela, ¿no? El verbo evacuar ha quedado bien. Ha quedado muy elegante. Claro, por no decir otra cosa. Decías, no, perdón, Nicolás. Que se pudo actuar el 6 y el 7 de septiembre con toda la lógica institucional y toda la legitimidad ya. Pero una vez que no se hizo eso, mantener el pulso que está manteniendo el Gobierno con el Partido Socialista Obrero Español y con Ciudadanos detrás, me parece que garantiza que nos carguemos de razones tan inmensas, tan poderosas, que puedan trasvasar las fronteras de este país. Y que cuando todo el mundo, cuando se aplique ya todo el mundo, bueno, ¿y cómo han tardado tanto?
Porque esto no sucede si no es así en otro país. Teniendo en cuenta nuestro complejo de inferioridad, pues estamos buscando esa legitimidad mayúscula, ¿no?, homérica, para poder actuar con una cierta tranquilidad. Quiero apuntar también la variable económica en todo esto. La última noticia es que Codorniu, caramba, ¿quién les has visto y quién les ve? A muchos. Codorniu se va a La Rioja, traslada su sede a La Rioja, que también tiene gracia, ¿eh? Y al respecto, Joan Rosell, presidente de la COE, ha dicho esto esta mañana en Televisión Española. Creo que las empresas, hasta que no vuelvan a tener máxima tranquilidad y sobre todo máxima seguridad jurídica, pues estarán donde tienen que estar. Claro, en el fondo lo que está diciendo es que esto no es un calentón, esto no es un sustito, es que partiendo de la base de que el problema de fondo va a continuar durante muchísimos años, que es el odio y la inestabilidad, allí va a invertir su tía. Les da igual. Mira, Ángel, hoy un periodista económico de aquí del periódico me decía, es que solo por esto ya había que aplicar el 155. Solo por esto, porque si Cataluña no podría soportar 2-3 meses de esta incertidumbre sin entrar en recesión y sin arrastrar, por tanto, a toda España una recesión que no es una recesión del ciclo económico, es una recesión contracíclica, porque el ciclo que nos viene ahora y del que nos deberíamos en justicia beneficiarnos es alcista. Si no tuviéramos el problema catalán, estaríamos creciendo mucho más rápido. Cataluña crecería mucho más rápido y todo nos arrastraría hacia arriba, y sin embargo, por un empecinamiento político, por un proyecto sectario y segregador que no solo daña la convivencia, sino que perjudica el tejido económico de Cataluña, de los catalanes en primer lugar, vamos a tener que pagar una recesión gratis porque estos tipos se han vuelto locos. O sea, solamente por esto ya habría que aplicar el 155 y no solo por el atentado a la soberanía nacional. Yo estoy de acuerdo, no voy a repetir. De todo esto lo que me sorprende es que después de tantos días, yo creo que semanas, por fin hemos oído al presidente de la COE, que además es catalán, porque han sucedido no sé cuántas cosas gravísimas para el mundo económico, para el mundo financiero, y el presidente de los empresarios españoles, que además es catalán, pues estaría de viaje, supongo, o estaría en otras actividades. Las ironías en las radios hay que especificar. No quiero ni que sean, que lo entienda cada cual como quiera. No, la verdad es que, en fin, imagino que en todas estas cosas, después de visto, todo el mundo es listo. Los periodistas los primeros, que nosotros hemos ido poco por allí, hasta hace unas semanas. Pero es destacable lo que ahora están haciendo muchos empresarios y lo que hicieron muchos de esos empresarios y lo que dijeron, mejor dicho, lo que no hicieron y lo que decían antes de ayer y hace unos cuantos meses y años, que los hemos oído todos. Yo he escrito en el periódico de Jorge, en el Mundo, sobre eso. ¿Tu periódico también? En mi periódico. La responsabilidad de las élites en Cataluña. Y es que además es recurrente en la historia moderna de España como las élites catalanas, que tienen un desdén brutal por Madrid, por cierto, que es el único sitio en el que son importantes, porque fuera de Madrid no les conoce nadie, ¿verdad? Pero Madrid, Madrid, como dicen ellos, ¿no? Pero ese desdén y esa voluntad de sacar siempre algo, y no me cabe ninguna duda que muchos que han actuado por miedo, durante la crisis económica, la deslegitimación de las instituciones, el debilitamiento del gobierno, la posición del PSOE, el crecimiento de Podemos, creyeron que sacando el tigre de la jaula podían sacar algo más y volverlo a meter. Y no han sacado algo más y no lo saben meter. Lo tenemos que volver a meter como siempre, desde Madrid. Yo, ya por cerrar el capítulo y ya por casi despedirnos, de la famosa carta que hemos conocido esta mañana, la primera hora de Puigdemont, hablabais del asunto de la separación de poderes, del poder legislativo, de la reunión con Rajoy, de la no respuesta. Me hace muchísima gracia, y hablamos entre periodistas o casi, cuando dice: insto al presidente del gobierno a acabar con el pressing de los medios de comunicación. Pero usted lo dice también, pero ¿usted quién es? Pues que atiende a Reporteros Sin Fronteras, que compara la presión del independentismo sobre la prensa internacional que está allí en Barcelona cubriendo el proceso revolucionario, lo comparan con Trump o peor, ¿no? Es decir, que aplique ese mismo cuento a la extinta libertad de expresión en Cataluña. Todavía vosotros, que se lo pregunte al conde. Todavía vosotros, para mi tranquilidad, que os frecuento con exceso, a mi juicio, para mi tachabilidad, yo pienso lo mismo. No habéis hecho una editorial conjunta, ni habéis establecido una posición conjunta, y yo leo de todos los medios de comunicación. Eso se ha hecho en Cataluña, no aquí. Los oyentes
también participáis en este tiempo de análisis sobre Cataluña, Rosa. Pues mira, Expósito, para la mayoría de los oyentes esto ya se está haciendo muy largo. Esberlat dice que el gobierno no debería tener tanta paciencia. O Miguel Ángel, al gobierno hay que ponerle a la supernani, que le ha salido un hijo demasiado espabilado, que no hace caso y encima le sigue mimando. Laura, que se dejen de cartas y de notitas y se tome ya de una vez una decisión firme. Y un mensaje más que nos llega a través del WhatsApp 607 15 0602. Hola Ángel, mira, la situación en Cataluña es insostenible actualmente. La educación, tengo una hija en P4 que no hay ni un solo libro de castellano en toda la clase, en un colegio concertado, y no es de los peores. La policía, bueno, ya la habéis analizado vosotros, los Mossos de Escuadra. ¿Qué obediencia tienen a la ley? Ninguna. Y el tema de TV3 es juzgado de guardia. Entonces, la única solución aquí, para los que vivimos aquí, como yo, es que esto vuelva para atrás. Pero lo que no podemos hacer es darle más de lo que tienen ahora. La policía es suya, la educación es suya y la comunicación es suya. Esto no puede ser. Interesante, ¿eh? Porque se sigue calando como la lluvia fina eso de que se negocie de un modo u otro y veremos cómo salimos. Es decir, cediendo más. ¿Tú recuerdas que en las últimas elecciones autonómicas que coincidimos ahí en Barcelona, sí, yo lo dije, esto está tan fracturado que yo soy muy partidario del diálogo, pero el diálogo entre catalanes, es que lo que no hay allí es diálogo, lo que ha sido es una fractura total y además con nuestra indiferencia en ocasiones. Sí, totalmente. El tema de la cesión es interesante. No de todos, pero de muchos. Bueno, Nicolás, Jorge, que muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Jorge, recupérate, que tienes muy mala voz. Sobre todo para las 6, que conoceremos la decisión de la juez. No, pero Bustos está mejor. La semana pasada no podía ni hablar. No, la semana pasada estuve a punto de morir. Estas nuevas responsabilidades. Es que somatizo, a Puigdemont, las palabras de Puigdemont las somatizo. Eso me dijo el otro día uno que había engordado no sé cuántos kilos. Es que le han sido más de comer. Me afecta. A mí el proceso me afecta físicamente. Gracias, Jorge. Gracias. Chao. Un enfermero triunfa explicando qué hacer cuando ves una ambulancia detrás de tu coche. A ver si queda claro de una vez, ha dicho este enfermero, porque a todos nos ha pasado que vamos conduciendo por la carretera, escuchamos la sirena de una ambulancia detrás nuestro y todavía no sabemos qué hacer, si frenar, si echarnos a un lado, si aprovechar para avanzar en el atasco, que también hay mucho listillo. Bueno, pues este enfermero ha querido terminar con esta confusión con un hilo que se ha hecho viral en el que da unas explicaciones muy claras y pide a los conductores que no frenen, que si pueden se aparten a la derecha, que usen los intermitentes y retrovisores, que no se paren en una curva ni crucen varios carriles y, por supuesto, que no se crean Bruce Willis en la jungla de cristal y aprovechen para avanzar en el atasco. Por mucho que Puigdemont dé una larga cambiada, otra, con toda la legalidad del lado de la Constitución y con todo el perroflautismo tirándonos por un precipicio, con todo lo que quieras, la verdad más evidente es que la Unión Europea tiene la palabra final para que el proceso de una puñetera vez se vaya al garete. Aunque el problema de fondo, que es el odio, continúe durante años. Porque el reconocimiento internacional es clave para cualquier Estado y la Unión Europea dice que no es. Porque el paraguas del Banco Central Europeo y los inversores son los que han dicho a bancos y empresas que ya está bien. La última, por cierto, está saliendo publicado por ahí, Codorniu. Codorniu a La Rioja que se pira. Los antisistemas de ultraderecha y de ultraizquierda, los que faltaban, coinciden en su odio a una Europa unida y liberal. Así que para ellos cuanto peor mejor. ¿No dijo Puigdemont, ese hombre, que Europa está interpelada por el proceso? Pues es verdad. De ahí lo dicho por Valls, Macron, Angela Merkel, Antonio Tajani, Juncker, Tusk, Timmermans o Gentiloni. Pero tampoco le vale. Todo les da lo mismo. Su superioridad les ampara ante España, ante Europa y ante el planeta. Europa se construyó para superar el concepto nación tras la Segunda Guerra Mundial y no para todo lo contrario, que es lo que intentan. Porque con todos sus problemas de armonización y desigualdad, con los excesos burocráticos, con los errores en la ampliación, la Unión Europea es un éxito absoluto. Y los españoles nos hemos beneficiado de él extraordinariamente. Como para que ahora una tractorada de payesus, unos cínicos multimillonarios del palco del Barça, unos bolivarianos batasunos de la CUP y unos dirigentes corruptos de lo que fuera alta burguesía, se la carguen. Porque el efecto contagio de una imposible Cataluña independiente sería lento, pero inexorable. Y no solo en lo primero que se nos viene a la cabeza, no. Miremos hacia la Europa del Este.
Lo primero es, sí, lo típico, Córcega, el Rosellón, el País Vasco francés, el conflicto entre francos y valones en Bélgica, la Padania, el Véneto en Italia. Pero hay regiones y etnias mucho más calientes que estas y olvidadas. Por ejemplo, la antigua Yugoslavia, que sigue estando demasiado cerca en el tiempo y en el mapa. Y como prueba, busca algo sobre los conflictos étnicos entre Rumanía y Hungría. Un cóctel explosivo con estos ingredientes: países excomunistas, auge de la ultraderecha, como en Austria, crisis migratoria, refugiados y pulsos raciales con minorías como los magiares. Y por si fuera poco, Rusia, unos kilómetros más al este, deseando que la Unión Europea se vaya por el sumidero. ¿Qué mejor que se vaya por donde se creó? Por los mini-estados-nación. Ellos solitos, con la ayuda, eso sí, de grupos ultras que controlen la calle. La CUP, la ANC, Batasuna, Podemos. Y claro, con tontos útiles tipo Brexit o el Puigdemont de turno. Los que hacen el trabajo sucio. Por eso la solución viene de Europa, para evitar el efecto contagio, para no autodestruirnos y para poder competir en la aldea global entre los grandes, no entre los enfermos de egoísmo y supremacía. El drama de la inmigración sigue, mejor dicho, se incrementa en nuestro Mediterráneo y era de prever. Es lógico. Pero como estamos con nuestras cosas y con el procés, no nos fijamos en el verdadero problema de este siglo XXI en esta parte del mundo. Solo en este fin de semana, los servicios de rescate han salvado a casi 400 personas en las costas españolas. La mayoría subsaharianos y muchos menores de edad procedentes de países del Magreb. Más de 150 vidas se recuperaron en aguas de Murcia, unas 100 en Motril o cerca, y alrededor de 80 entre Tarifa y Trafalgar, en Cádiz. Pero lo que más llama la atención es la llegada de menores, niños magrebíes, a la provincia de Alicante, al Campello, y ojo, una patera vacía en la punta del Mascarat, cerca de Altea. Se habla del buen tiempo y la buena mar para que las mafias lancen a los inmigrantes al agua, pero además debemos tener en cuenta 3 factores clave. La guerra contra el Daesh en Oriente Medio se está ganando, Turquía cerró sus vías y Libia, un estado fallido, un auténtico infierno, parece que se bloquea. Todo ello junto, obliga a las mafias a un movimiento este-oeste, desde Libia frente a Italia, hacia Túnez, Argelia y Marruecos, frente a España. Así que preparémonos. Y con un matiz atroz desde el punto de vista operativo de las mafias. La costa de Alicante está muy lejos de Argelia como para que lleguen pateras con menores, por lo que se teme el uso de barcos negreros, con lo que ello conlleva de atrocidad. Asturias. Por ahí anda nuestro compañero Julio César Herrero. Julius, ¿qué pasa, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Oye, esta mañana tempranito me mandabas mensajes. Sí. Estás en Mieres. Exacto. Hazme una foto. Te cuento, una buena parte de Asturias hoy no amaneció hasta las 10 de la mañana y es lo que ocurrió pues precisamente en Mieres, la localidad en la que yo me encuentro, porque al apagado automático de las farolas, eso de las 8:30, se unía un cielo de un amarillo plomizo cargado de ceniza, del que además daban buena cuenta la carrocería y los cristales de los coches. Esta comarca, la de Mieres, se encuentra a 12 kilómetros del concejo de Lena, donde se detectaron 2 de los 35 incendios activos hasta ahora, y las llamas, por cierto, ahí llegaron a estar a 15 metros de las casas, y está también Mieres a 10 kilómetros de Langreo, donde también se detectó otro incendio. Aunque los concejos de Ibias y de Gaña, en el suroccidente, que están muy próximos a la reserva de la biosfera de Muniellos, son los que se están llevando la peor parte. Muy cerca, en Cangas del Narcea, incluso han tenido que ser desalojados algunos vecinos. El viento del sur está trasladando el humo y la ceniza al centro de la región y a la costa, y el servicio de emergencias del Principado recomienda no salir a las calles en las zonas afectadas por el humo. En torno a la 1 de la tarde ya casi no se apreciaba el humo en el cielo. Dicen en la Agencia Estatal de Meteorología que el sol salió a las 8:27 de la mañana, pero Ángel, yo esto no lo puedo confirmar. Qué horror. ¿Cabe alguna duda, como pasa en Galicia, de que esto ha sido provocado? ¿Qué dicen los vecinos, que son los que más saben de esto, Julio?
Ni los vecinos ni el presidente del Principado de Asturias. Ni para unos ni para el otro hay ninguna duda de que estos incendios son intencionados, no son casuales. Esas son las manifestaciones tanto de los vecinos, de la gente que vive muy cerca del monte, de la gente que trabaja en el campo, de la gente que vive de la ganadería, de la gente que ha tenido que ser desplazada a otros lugares, que conocen muy bien la diferencia entre un incendio intencionado y un incendio fortuito. Y ese mismo parecer es el que manifiesta el presidente del Principado, que la situación es además complicada por las condiciones meteorológicas, porque sigue haciendo mucho calor, no llueve, y asegura que es muy difícil mantener que todo esto, 35 incendios en el suroccidente del Principado de Asturias, haya sido una cosa meramente casual. Julio César, gracias, amigo. Un abrazo. Chao. Chao. Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Jorge Bustos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues la verdad es que ahora vamos al monotema, pero el tema este de los incendios, aunque sea recurrente y cada 2 o 3 años volvamos con la catástrofe, te crea una desazón y complicación. Lo que faltaba. La distancia entre Raqqa, al norte de Siria, y Mosul, al norte de Irak, es de 466 kilómetros. Completamente una línea en paralelo con la frontera de Turquía. Casi en la meridiana, el límite entre Siria e Irak. Hace solo 3 meses, Mosul, capital del Estado Islámico desde 2014, fue recuperada por Irak, por los kurdos, con el apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos. Por cierto, en ese equipo, en ese partido, también jugamos nosotros. Pues bien, ahora es Raqqa, la otra gran ciudad dominada por las bestias del Daesh, la que va a ser recuperada en breve. Prácticamente ya se han rendido o negociado los yihadistas. Otra vez han sido los americanos, en este caso con Francia, Reino Unido y los propios sirios. Incluso ha funcionado la colaboración entre Moscú y Washington en suelo sirio. Y no se me borran de la memoria las imágenes en aquella base de Bagdad, los vuelos tácticos de helicópteros americanos sin parar, con soldados de operaciones especiales yendo y viniendo, y no iban y volvían precisamente de paseo. Bueno, a partir de ya, se puede decir que, salvo algunas bolsas en terreno iraquí y otras tantas en la frontera siria, el Estado Islámico se queda sin Estado. 3 años después, tras miles y miles de muertos, miles y miles de mujeres violadas y millones de refugiados dispersados por medio mundo. Te lo contamos desde allí el pasado verano. Perdieron Mosul, los supervivientes huyeron hacia el norte de Siria y ahora pierden Raqqa. Pero ¿y después? Pues el después ya es el presente. Los yihadistas que hayan sobrevivido seguirán intentando desestabilizar la región con atentados lo más salvajes posibles, puro terror. Y aquí, una buena noticia y otra mala. De entrada se supone que con el tiempo los refugiados intentarán volver a casa, salvo que kurdos e iraquíes, por cierto, la vuelvan a liar parda, que están a un paso. Y la mala, que la yihad lo seguirá intentando en Europa. Y volverán a atentar. Y debemos ser conscientes para no bajar la guardia y para centrarnos en la auténtica guerra que hemos de combatir. Por cierto, no las estupideces domésticas que nos ocupan hasta el suicidio. Estamos muy pendientes de los incendios en Galicia, acabamos de hablar de ello, hay 4 muertos, más de 100 focos todavía, aunque parece que llueve algo. Pero la situación también es muy complicada en Asturias. Y un dolor de estómago, ¿verdad, Nicolás? Insoportable. Insoportable, porque además en estos casos que estamos viendo en Galicia y en Asturias, sabemos con seguridad que está la mano del hombre, ¿no? Que hay una voluntariedad en muchos de ellos. Hoy lo explicaba el presidente de la comunidad autónoma y también le he oído al alcalde de Vigo. Y es tan cómo están destrozando todo un patrimonio con una belleza extraordinaria que les sirve además para poder vivir, porque lleva turismo, porque te da pena, ¿no? Cómo puede haber personas de este tipo que al final destrocen lo que es de todos, ¿no? Jorge. Le preguntabas, Ángela, a Julio si alguien tenía alguna duda sobre si los incendios eran provocados. Esa no es ya la duda. La duda es, sabiendo que son provocados, como sabemos ya al 100% de seguridad, ¿por qué
Es decir, ¿cuál es el móvil? ¿Es un móvil psicopatológico? Son pirómanos sin más, a los que les apasiona el fuego. Además hay un efecto contagio, por lo visto dicen los expertos, que cuando echan 5 incendios a arder, el pirómano que está en su casa y se entera sale corriendo con la yesca en la mano. No sé, no puede controlarlo, es casi un impulso libidinal. ¿Es un móvil reivindicativo? ¿Hay algún tipo de reivindicación detrás? ¿Es un móvil laboral? ¿Hay algún tipo? ¿Hay un móvil económico? Dicen que la ley impide la recalificación de terrenos precisamente para evitar este tipo de incendios, pero el caso es que algo tiene que haber. Esta es la investigación que está pendiente, que parece que la Fiscalía de allí de Galicia de temas ambientales quiere abrir, y que yo creo que debería ser un tema incluso parlamentario. O sea, para estas cosas sí tendría utilidad, más que para otras que están suficientemente aclaradas, a mi juicio, como por ejemplo el nefasto accidente del Albia. Para esto sí montaría yo una comisión parlamentaria. ¿Por qué hay el 50% de los incendios provocados en los últimos años se producen en Galicia? Porque hay incendios en otros lados, pero ¿por qué en Galicia es una lacra recurrente? ¿Qué pasa con la piromanía gallega? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué tipo de intereses cruzados hay? Esto es porque, por otro lado, no se puede acusar tampoco a la Xunta de haber desatendido este problema cuando tienen una de las mejores unidades antiincendios de Europa. Es decir, la UME, se han tomado medidas y, sin embargo, siempre son insuficientes, pero claro, si se te prenden 50 fuegos simultáneos en un frente de varios kilómetros a la vez, es que es imposible. No es la misma situación atenderlo. la de Galicia, porque ya habrá algunos que inmediatamente quieran hacer campaña electoral y pero no